Aquí comenzando con el tema de resistencia. Seguimos con el tema de resistencia. En el anterior video estuvimos analizando lo que era la ley de Ohm, ¿sí? Y lo tenemos anterior, ¿no? Hasta aquí nos quedamos, ¿no? Vimos la ley de Ohm, vimos las fuentes de alimentación, que es de corriente directa, corriente alterna. Y hasta ahí nos detuvimos, ¿no? Entonces continuamos en este video con los conceptos de resistencia. Ahora nos toca ver el concepto de potencia. Potencia, en este caso vamos a iniciarla primero de forma muy general, ¿no? ¿Qué es qué es la potencia? Nosotros podríamos ver una ecuación, ¿no? La general, que es la potencia es igual a W sobre T, donde W para mí es energía, ¿no? Energía en joules, ¿no? Y este sería el tiempo, ¿no? Tiempo en segundos, ¿no? Entonces, la energía es en joules y el tiempo es en segundos, ¿no? Pero bueno, estaríamos viendo cuáles son los conceptos principales. ¿Qué es la W? ¿Sí? Entonces, para mí la W es la capacidad, o sea, al final de cuentas la W es la energía, ¿no? Pero eh, sería la capacidad de realizar trabajo, ¿no? Sí, es la capacidad de realizar trabajo, ¿no? Ese es el concepto de lo que es la W. El tiempo, pues es el tiempo. Entonces, lo interesante es la P, que es potencia. Es una razón de cambio, ¿no? Y ustedes se preguntarán, pues, ¿cuál razón de cambio? Es la razón de cambio en la que se utiliza, ¿no? La energía. Y es obvio, vean en la ecuación, ¿no? W sobre T, o sea, ¿qué razón de cambio se utiliza esa energía Joule? Porque aquí está W sobre T. Entonces, imagínense, potencia, Joule sobre segundos. O sea, Joules es el trabajo, es la energía, y el tiempo, en este caso son los segundos, ¿no? Es una razón de cambio, ¿sí? Entonces, es la manera en la que se gasta, ¿no? Esa energía, ¿no? Y más que nada el tiempo, o sea, que se tarda en hacer ahí. Por ahí podemos poner un ejemplo de, imagínense, dos motores, un motor grande, un motor chico. Entonces, ustedes imagínense, ¿cuál de los dos motores tendría más capacidad de potencia, ¿no? ¿El grande o el chico? Pues todos dirían, el grande, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque uno grande va a tener más capacidad, porque va a poder transformar esa energía eléctrica en mecánica. Entonces, normalmente yo esperaría tener más fuerza en el grande, ¿verdad? Que si yo lo agarrara del eje, tuviera la capacidad para frenarlo, ¿no? Y el grande, pues no, lo agarro y se me escapa de la mano y me vibra en la mano y no lo va a poder detener, y a lo mejor un motor más pequeñito lo agarro y detengo. Entonces yo diría, pues este tiene mayor capacidad de trabajo porque este no lo puedo detener, ¿no? Y el otro sí, por decirlo así, ¿no? ¿Cuál tendría más watts, ¿no? Es el que tenga más capacidad. También lo podríamos visualizar, que es muy común en los focos, ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto un foco de 100 watts, un foco de 70 watts. Aunque ahorita ha cambiado mucho con la tecnología. Antes se manejaba mucho a más watts, más luz. A menos watts, menos luz. Entonces quiere decir que si yo pongo un foco de 50 watts, me alumbra menos que un foco de 100 watts. Si los comparábamos que fueran incandescentes, así sería. Pero ahorita con tanto foco ahorrador de LED ya no se utiliza mucho, porque yo pongo un foco de 100 watts y pongo un ahorrador de 27 watts, o pongo un foco LED de 10 watts, 11 watts. Y si me voy con la finta de los watts, pues voy a decir el que tenga más watts me va a dar más luz, y no es cierto, ¿no? Ahora ya cuando se utiliza este tipo de energía se utiliza mucho en los lúmenes. Yo tendría que estar visualizando, a ver, ¿cuántos lúmenes me da el de 100 watts?
cuántos lúmenes me da el foco ahorrador de 27 watts y cuántos lúmenes me da el foco LED de 11 watts o de 8 watts. Y ya yo tendría que visualizarlo, pero ya no tendría nada que ver con la potencia, ¿no? El efecto sería ya en la luz, ¿no? Entonces, y me ha tocado casos de que te cuesta más un foco que te da menos lúmenes que uno que te da más lúmenes. Entonces hay que irse por los lúmenes. Entonces, por eso es importante entender todas estas leyes de de la electricidad para no cometer esos errores, ¿no? Y poder elegir correctamente, ¿no? Porque a veces es mercadotecnia lo que te venden en lugar de lo que realmente necesitas. ¿Ok? Entonces seguimos en lo que es potencia. eh, y por ejemplo, podemos definir pues qué es un watt, ¿no? Y un watt pues es la cantidad de potencia cuando se utiliza un joule, ¿sí? Entre un segundo, ¿no? ¿Sí? O sea, yo trabajo un joule, o sea, un joule de trabajo en un segundo, ¿no? Para mí eso sería el concepto de watts, ¿sí? Pero bueno, les recuerdo que esto es en forma muy general. Cuando ya lo pasamos a la electricidad, aparece la ley de Watts, ¿sí? La ley de Watts, ¿verdad? ¿Y qué es la ley de Watts? La ley de Watts es, o sea, yo tengo una resistencia y esa resistencia la voy a alimentar, ¿verdad? Y por esa resistencia, pues yo tengo una corriente y por lógico que se genera un diferencial de potencial entre los extremos, ¿no? ¿Sí? Y una fuente de alimentación que está alimentando esa resistencia y que hace que se genere una corriente en esa resistencia. Entonces, la potencia consumida por la carga básicamente es directamente proporcional al voltaje que se esté suministrando y a la corriente que esté circulando por esa resistencia. Por eso mi ecuación sería B por I, ¿sí? Esa sería la famosa ley de Watt. Y esa es la principal. Después aparecen otras ecuaciones, ¿no? Cuando uno mezcla la ley la ley de Ohm. Se recuerden que la ley de Ohm es voltaje resistencia por corriente. Imagínense si este voltaje lo pongo en este voltaje, yo tendría la siguiente ecuación. Yo tendría resistencia por corriente. Y es que sale la ecuación de I cuadrada R. Esta es la otra ecuación de potencia. Esta es la primera y esta es la segunda. Ahora, si despejas de esta, de la ley de Ohm corriente, pues ¿cómo te quedaría? Voltaje sobre resistencia. Y sustitúyela en la ecuación inicial, pues tendríamos que la potencia es B sobre R, y esto nos quedaría voltaje al cuadrado sobre R. Y esta es la tercera ecuación. Estas tres ecuaciones es lo que nosotros conocemos como la ley de Watt, ¿sí? Cualquiera de esas tres ecuaciones, P va en watts, ¿sí? Con la letra W, ¿sí? Voltaje, volts, corriente, amperes, amperes al cuadrado por ohms, voltaje son volts al cuadrado sobre ohms. Y cualquiera de estas tres ecuaciones, estamos hablando de la misma potencia, ¿no? Esa es la potencia consumida por, en este caso, de la resistencia, ¿no? Estamos hablando de resistencias, es lo que consume, ¿no? Esta sería la famosa ley de Watt. Otra ley, ¿verdad?, que está relacionada con la resistencia sería lo que nosotros llamamos la ley de Joule, ¿no? Aunque aquí ya no nos dejó, aquí lo voy a poner. Ley de Joule o efecto Joule. Entonces se imaginará, ¿no? A qué nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces la ley de Joule parte de lo que es la resistencia, o sea, es una resistencia, por aquí pasa una corriente, ¿verdad? Y utiliza los conceptos anteriores de la ley de Watt, nada más que agrega lo que es el tiempo, ¿no? Entonces aquí sería Q, o sea, que es
es el calor, es el efecto Joule. I cuadrada R, o sea, si se fijan, I cuadrada R es la potencia que acabamos de ver aquí. Es la misma potencia, pero nada más le agregamos tiempo. ¿Sí? Es el calor que genera una resistencia cuando es atravesada por una corriente, ¿verdad?, en un determinado tiempo. ¿Sí? Ese sería el calor de esa resistencia, ¿no? Eso es lo que nos dice la ley de Joule. Y ya se imaginarán, ¿verdad?, que nosotros podemos trabajar mucho esta ecuación para ver lo de energía debida al calor. Sí, pues lógico que, como les había comentado, cuando aumentamos los amperes, pues hay más coulomb por unidad de tiempo, más coulomb por segundo. 10 amperes, 15 amperes, si lo viéramos en un ejemplo, en una extensión, nosotros veríamos que si tocamos la extensión, veríamos que se calienta, ¿no? Debido a este efecto, del efecto Joule, ¿no? Más tiempo, pues estaríamos generando más calor, ¿no? Entonces todos los cables en general generan calor, ¿no? No más que unos menos que otros. Entonces, cuando más corriente pase por una área transversal, pues más se va a calentar. ¿Cómo podemos evitar que estos cables se calienten? Pues tendríamos que aumentar el área transversal de ese conductor. Y el área transversal de ese conductor haría que la resistencia disminuya, ¿no?, del conductor. Entonces, y si lo hacemos al revés, o sea, dividimos esa área, el cable va a aumentar. ¿Por qué? Porque le estamos quitando el área transversal por lo cual van a pasar nuestros electrones, ¿no? La famosa densidad de corriente, ¿no? Entonces, si vamos haciendo cada vez más pequeño esa área transversal, pues los electrones se están friccionando cada vez más. Y como les había comentado, no es lo mismo que salgan 100 alumnos por una puerta, que salgan 1000 alumnos por una puerta, que salgan 1.000.000 de alumnos por la misma puerta. Ese haría un caos. Lo mismo sucede con los electrones, ¿no? Entonces esa sería nuestra ley de Joule, ¿verdad?, que es el calor debido a ese movimiento de electrones, ¿no? Entonces, haciendo una recapitulización de todo lo que hemos visto hasta ahorita, hemos visto la resistencia, que están hechos de ciertos materiales, ¿no?, normalmente de carbono, que se aplica mucho la ley de Ohm, que básicamente es que el voltaje es directamente proporcional a la corriente y viceversa, pero la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. A más resistencia, menos corriente. A menos resistencia, más corriente. ¿Sí? Que existen dos tipos de corrientes de voltaje: corriente directa, corriente alterna. La corriente directa tiene una forma constante y la corriente alterna va cambiando la polaridad de su fuente, ¿no? Primero más y después menos y así. Es como si yo tuviera una corriente directa y que yo en el otro semiciclo yo la girara, la fuente estuviera positivo. Podría yo comentarles como si aquí fuera más menos la fuente de alimentación y en este ciclo cambiara al revés, que fuera menos más la fuente de alimentación. Y estuviera cambiándolo yo manualmente, pero bueno, esto se hace automático. Eso sería el concepto de resistencia, ¿no? Y después vimos lo de potencia, ¿no?, que básicamente en forma general es un trabajo, es una energía por unidad de tiempo, que es una capacidad de trabajo, ¿no? Y al final lo resumimos como una transformación de energía, ¿no?, por unidad de tiempo, ¿no? Y ya más específicamente la ley de Watt lo hacemos desde el punto de vista de la resistencia, ¿no?, que existe por decirlo así, una potencia consumida por la carga, ¿no? Es lo que se gasta en esta resistencia. Y que existe calor, ¿verdad? Y como existe calor, también lo pudimos relacionar con lo que es el efecto Joule, ¿verdad?, que es la misma potencia, pero ahora por unidad de tiempo, ¿sí? Ya después esta Q nos daría resultados en joules. Ya después lo puedo convertir a calorías, ¿verdad?,
multiplicándolo por un factor de 0.24. Entonces, un joule sería 0.24 en calorías, ¿no? ¿Sí? Y ya podemos hacer muchas conversiones. ¿Ok? Entonces, por lo pronto nos quedamos con esas tres leyes, con el concepto de la resistencia, que era la oposición al paso de los electrones. Y en los siguientes videos veríamos ya más lo que son los circuitos eléctricos, ¿no? ¿Sí? Pero antes de terminar este video, pues me gustaría comentarles que relacionado a lo que son los voltajes, siempre ha sido un tema, ¿no? De qué tan peligroso es. Entonces, realmente lo que no nos debemos de preocupar son los voltajes. Nosotros podemos tener 10.000 volts y tocarlos y no nos pasa nada, siempre y cuando la corriente no sea mucha, ¿no? Lo hemos visto en los flyback, ¿no? Varios de sus compañeros se han podido dar toques en el flyback. Son alrededor de 10.000, 15.000, 20.000 volts en un rayo de flyback. Y sin embargo no le pasa nada, ¿no? ¿Por qué? Por lo que es la corriente, ¿no? Aquí nosotros en esta tabla podemos ver los efectos de la corriente, ¿no? Por ejemplo, 0.4 miliamperes que atraviesen su cuerpo tendría una sensación ligera, ¿no? 1.1, un umbral de percepción. Y así, hasta que estemos hablando de 5.000 miliamperes, por ejemplo, calcinación de tejidos, o sea, y ya lo que hay que tener un poquito de cuidado es cuando existan ya contracciones, ¿no? 23 miliamperes, ¿no? Aunque ya desde los 16 miliamperes que atraviesen el cuerpo ya se empieza a ver algo de dolor, ¿no? Pero ya después, por ejemplo, 23 miliamperes ya es una contracción muscular. ¿Por qué sería peligroso? Porque a partir de aquí ya hay dificultad para respirar y entonces muchas veces no se mueren por quemaduras, se mueren porque se asfixiaron, ¿no? Y aquí podemos ver varios casos, ¿no? Entonces hay que cuidarnos mucho de la corriente eléctrica, ¿sí? Y del voltaje, pues tenerlo relacionado, ¿no? No es lo mismo que 440, pues lógico que 440, pero con una cierta corriente, pues sí, lógico que sí. Y saber que el cuerpo humano, pues maneja alrededor de 10 a 50 kilo ohms, y todo depende de dónde, desde dónde se toque, ¿no? Si yo pongo mi mano con respecto a mi pie, pues es cierta resistencia, pero a lo mejor hice tierra con el codo y con otra mano, pues me atraviesa. Y hay muchas configuraciones, ¿no? Entonces esta resistencia, cuanto sea menor, pues va a pasar más corriente por mi cuerpo. Cuanto mayor sea la resistencia, pues va a pasar menos corriente por mi cuerpo. Por eso es importante que los sistemas tengan tierras físicas. Lo que hace la tierra física es tener una resistencia menor a la del cuerpo humano, ¿no? De tal manera que la corriente decida irse mejor por el lugar que menor oposición tenga para pasar. Entonces llega, dice, un cuerpo humano de 10 kilo ohms a una tierra física que tenga pocos ohms comparado con el cuerpo humano, pues me voy por la tierra física, ¿no? Entonces se salvan las personas cuando existen tierras físicas, ¿no? Pero hay veces en las que no entra. Entonces ahí existen lo que son los shocks eléctricos. Pero bueno, entonces seguimos con la teoría en los siguientes videos.